Bienvenidos a todos, bienvenidos al día número 7 del ciclo de conferencias forense, el número 2, el segundo que nosotros realizamos, que lo pensamos para abordarlo desde el punto de vista de la criminalística y desde la criminología, iniciando de lo que es el tratamiento de la escena del crimen con rastro de sangre, rastro de calzados, parinología, otorología, y ahora vamos a abordar desde lo que es el plano, desde lo psicológico, un estudio de la escena del crimen que no por ser algo que no sea técnico desde el punto de vista de la criminalística, no va a tener un valor muy sustancial en lo que es la investigación criminal, como es la autopsia psicológica. Concretamente, en la discusión si el caso que estamos trabajando se trata de un suicidio o bien se trata de un homicidio o un feminicidio, como vamos a ver ahora. Hoy tenemos la dicha de que nos acompañe un psicólogo forense muy reconocido a nivel nacional de México y de toda Latinoamérica, que su trabajo ha llegado hasta Estados Unidos de manera muy asidua. Aurelio Coronado, que es autor de muchos textos relacionados a feminicidios, crímenes de Estado, violencia sexual, es el creador de la perspectiva de derechos humanos en la psicología forense, consultor y capacitador como agencias internacionales como Naciones Unidas y USAID. Aurelio, un placer que estés con nosotros y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar con todos y todas. Bueno, es un placer. Chicos, ustedes saben, para aquellos que están ingresando por primera vez, el chat se va a activar cuando le hagamos alguna pregunta concreta o si bien Aurelio quiere interrumpir para preguntar si tienen dudas. Y bueno, ese va a ser el único momento que tenemos la posibilidad de activar el chat. No obstante, vamos a ir interactuando con encuestas que nos permiten ver cuánto saben del tema y ver si van acertando a lo que va avanzando en la ponencia Aurelio. Para comentarles también que al final de la cursada van a tener la posibilidad de adquirir el certificado con aval universitario y con constancia de validez internacional con el código QR. Así que, bueno, Aurelio, un placer y te dejo la clase para cuando estimes conveniente. Claro, comenzamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas las que están presentes. Gracias por conectarse, gracias por seguir, obviamente, todos estos ciclos de conferencias. Y bueno, el día de hoy yo lo que les quiero presentar es algo de la experiencia, pero sobre todo las consideraciones técnicas, metodológicas y críticas en el tema en el concepto de autopsia psicológica, ¿no? Que es un concepto pues ya antiguo, ya tiene sus años, ya tiene sus décadas que se ha trabajado, pero lo que yo quisiera presentarles son específicamente sus relaciones con el tema de feminicidio y obviamente el problema del suicidio, que es donde más normalmente es que se discute este asunto. Como ya me presentaron, mi nombre es Aurelio y he trabajado en casos precisamente donde en particular, ha habido una discusión sobre si una mujer que supuestamente ha sido encontrada, por ejemplo, colgada, o una niña, si también ha sido encontrada colgada, y bueno, se llega a una resolución muy rápida diciendo, no, pues lo que pasa es que esto, pues es un suicidio, ¿no? Y esto lo vamos a hablar. ¿Por qué el tema del suicidio es un problema grande para la psicología forense y, bueno, para las ciencias forenses? Y por qué es que es una de las formas en que, por ejemplo, el Protocolo de Naciones Unidas dice que precisamente estos casos se tiene que tener un cuidado adicional. Entonces les voy a presentar algo de una presentación para que vayan viendo algunos conceptos básicos y espero, bueno, pues que tengan anotaciones y tengan preguntas al final. Listo, bueno, la intención es platicar precisamente de esto, ¿no? De la investigación psicológica forense en casos de aparente suicidio, y este es como el concepto, digamos, central cuando se habla de la investigación de este tipo de situaciones. Vamos a hablar sobre el contexto, que es muy importante. Este contexto nosotros lo hemos visto no solamente en México, sino en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, el contexto de cómo se entiende los investigadores forenses el tema del suicidio, cómo es que ellos lo ven y cuáles son las malas prácticas alrededor de esto. Hablaré sobre el abordaje técnico y metodológico de la investigación del suicidio desde el punto de vista de la psicología forense, pero sobre todo muy importante desde su relación con la investigación de la evidencia física, y al final hablaré de manera muy sintética sobre algunas tendencias, propuestas y soluciones para poder atender este problema. Sobre todo hablaré específicamente del asunto del feminicidio, es decir,
de la autopsia psicológica con una perspectiva de derechos humanos, evidentemente con una perspectiva de género. Cuando se habla del fenómeno del suicidio, pues es uno de esos fenómenos en donde la mayoría de la gente tiene una idea de lo que sucede. Es decir, hay muchas ideas alrededor del suicidio. Yo me encuentro en Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad en el centro de México, un estado, una ciudad en el centro de México, en donde los números de suicidios pues son bastante altos. Nos encontramos siempre en los primeros lugares y esto ya tiene como 20 años creciendo, ¿no? Y el fenómeno del suicidio es un problema obviamente global que afecta pues a todas las edades, pero particularmente, bueno, a hombres de edad mediana en ciertas condiciones, pero obviamente esto también se presenta por ejemplo, en nuestros países, el número de casos de jóvenes que se suicidan, pues es muy alto, precisamente porque en Latinoamérica tenemos una población joven muy amplia, a diferencia, por ejemplo, de Europa, en donde pues la curva poblacional es distinta, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, cuando se habla del suicidio, tendríamos que comprender finalmente que hay muchísimos prejuicios alrededor de esto. Venimos de países en donde hay una tradición, bueno, religiosa, una cosmovisión que habla del suicidio como un pecado, y obviamente hay un tabú alrededor de esto, ¿no? Mucho de esto afecta a la investigación y mucho de esto afecta cómo se habla en los medios de comunicación. Se discute de manera muy dicotómica, por ejemplo, el suicidio siempre se suele decir que si es un acto de valor o un acto de cobardía. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es la forma melodramática de hablar del suicidio. El suicidio obviamente es un fenómeno psicosocial complejo y hay, por ejemplo, el famoso reporte otra vez de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia, donde habla sobre los fenómenos del suicidio, da algunos apuntes sobre el estado del arte de este fenómeno, ¿no? Y lo que nos dice es que en realidad cuando lo pensamos bien, de hecho la investigación sobre suicidio ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Obviamente no es lo mismo leer sobre el suicidio de hace 50, 100 años, en donde, por ejemplo, se tenían muchas ideas sobre su condición como relacionado con la psicopatología, ¿no? Es decir, solamente las personas que se suicidan, que tienen algún tipo de enfermedad mental o discapacidad psicosocial, son aquellas que se suicidan. O, por ejemplo, otras concepciones como de que, bueno, es que las personas que se suicidan lo pueden hacer de manera totalmente espontánea, sin ningún tipo de indicador previo, ¿no? Y estas, otra vez, son ideas que la investigación científica pues ha puesto en contradicho en los últimos años, ¿no? Otra idea, que la ideación suicida es eminentemente una antesala al suicidio y no necesariamente. La ideación suicida parece ser más común de lo que se solía decir. Pero bueno, en general tendríamos que pensar que quienes investigan este tipo de crímenes tienen otra vez prejuicios al tema y tabú. Y entonces si tú juntas los tabús asociados al suicidio más los tabús asociados a la perspectiva de género, tenemos este problema grande que es el que les quiero comentar. Tendríamos también que pensar que hay, por ejemplo, una tendencia a confundir las comprensiones de los casos contra las correlaciones. ¿A qué me refiero? Y esto es una discusión, digamos, forense clásica. Se suele pensar, bueno, ¿cuál es el trabajo de una psicóloga, de un psicólogo cuando investiga? Bueno, pues a lo mejor es ver el fenómeno y a lo mejor compararlo con otros fenómenos conocidos, ¿no? Y entonces dices, bueno, esta persona tenía, por ejemplo, un precedente o a lo mejor hasta un diagnóstico de tener trastorno límite de personalidad, si tú quieres, ¿no? O, no sé, alguna condición clínica asociada a la depresión, ¿no? Y entonces eso se ha visto que hay una correlación que podría asociarse al suicidio, pero esto tampoco quiere decir que todas las personas, y ni siquiera la mayoría de las personas que sufren estas condiciones necesariamente tienen ideación o cometen el suicidio. Y también tampoco quiere decir que las personas que no tienen esta condición no necesariamente les evita el suicidio. Es decir, es una correlación estadística que nos habla de ciertos patrones de comportamientos de un fenómeno a nivel, estadístico. Pero, y este pero es importante, cuando estamos hablando de ciencias forenses, realmente no estamos hablando de tendencias estadísticas, estamos hablando de un caso. Y esto creo que es muy importante. Voy a poner un ejemplo como para que lo podamos entender de conceptos. En psicología, para los que son profesionales en psicología, habrán escuchado el término diagnóstico diferencial, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es un ejercicio donde lo que se ven, pues, son cómo se agrupan signos, síntomas o condiciones para entonces poder decir si una persona puede caer en una clasificación
o en otra. Y entonces si sabemos más del contexto, de la historia de vida o más sobre los síntomas, tendríamos un diagnóstico preliminar y posteriormente diríamos, bueno, no, es que realmente el diagnóstico sería este, ¿no? Ese es el diagnóstico diferencial. Noten que cuando hacemos un diagnóstico no necesariamente es relevante la etiología. La etiología, otra vez, para quienes estén relacionados con este concepto, es el origen de las cosas. Es decir, no es tan relevante saber por qué podría tener este trastorno de la personalidad o esta condición clínica, sino la clasificación en sí es lo relevante. Y aquí les doy una gran pista, pues. Noten que el que una persona tenga una condición, por ejemplo, clasificable en algún tipo de manual diagnóstico, DSM, CIE-10 o lo que sea, es un acto de clasificación de correlación estadística, no es un acto de comprensión del caso. Lo digo de otra forma para ver si lo puedo explicar mejor. En concreto, ponerle una clasificación diagnóstica a alguien para el caso forense puede ser un dato que podría, importante, o no podría ser relevante. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es comprender el caso, no clasificarlo, ya que entonces lo pondríamos, digamos, en el cajón de los trastornos al límite de personalidad, pero eso no explicaría como tal. Entonces teníamos este concepto que le llamábamos diagnóstico diferencial. Lo que buscaríamos más bien sería una etiología diferencial. La etiología diferencial sería poder establecer las causas de las variables que estamos observando. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una víctima de tortura y entonces estamos viendo, pues cierto, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, no es, sí es relevante obviamente la diagnosis, pero sería más relevante establecer si estos síntomas o estas, vamos a llamarle ahorita indicadores, vamos a quitarle síntomas, están más asociadas a un tipo de contexto, a una historia o a una condición clínica, etcétera, etcétera. Es decir, es más importante la etiología diferencial en un ámbito forense cuando se piensa en psicología que un diagnóstico diferencial. El tema, para los que otra vez no estén metidos en el asunto de lo forense, por ejemplo, psicólogos o psicólogas que trabajan en otro ámbito, el tema es que se suelen confundir, como vienen de un área en donde es un área de la salud, quieren venir al área forense pues a establecer lo mismo, diagnósticos que al final del día suponen un tratamiento, ¿me explico? Y no es relevante un tratamiento en este momento, sino comprender lo que ha sucedido. Lo que es una realidad en México y en nuestros países latinoamericanos y en Estados Unidos, que también nosotros trabajamos casos en Estados Unidos, por ejemplo, la diferencia entre muchos de los casos en Estados Unidos precisamente es una diferencia de imagen. Allá existen, bueno, pues las series que todos y todas vemos, como CSI, como Criminal Minds, ¿no? Como Law and Order, donde se ven estos super policías, pues hasta bien vestidos y como con todos los, tienen estudios en diferentes cosas y esta idea de estos super investigadores de hecho, ha contaminado la forma en la que nosotros, los latinoamericanos, hacemos nuestro trabajo. Muchos de nuestros colegas tratan de presentarse así, como si fueran esto, como si fuera lo que sale en la tele. Lo que sale en la tele, evidentemente, lo que sale en las series de televisión, pues no es la realidad, ¿no? Esto lo puede decir cualquiera, ¿no? No es la realidad. Sí, no es la realidad, pero también es un problema que afecta la forma en la que se comprende la situación. Entonces, ahora, te escucho. Quería aprovechar y preguntarte, Dime. tú que tienes mucha experiencia en Estados Unidos y que has trabajado con colegas, con expertos de ese país, ¿vos considerás que su formación o su capacidad como expertos, como peritos, es muy diferente a la del sudamericano? Porque está esta creencia de que el norteamericano, el que trabaja en el FBI y que tiene mucho más conocimiento, claro, o que tiene mucha más capacidad de trabajar el caso desde un punto mucho más técnico o claro, científico, o con mucho más idoneidad, se podría decir. Es muy buena pregunta. Fíjate, la respuesta de idoneidad, la respuesta sería en Latinoamérica se tiene más idoneidad. Explico por qué. Porque allá lo que se suele hacer es poner policías a explicar ámbitos forenses. Eso es lo más común. Eso obviamente no lo vemos en la televisión, pero es lo que sucede. Pensando, por ejemplo, un agente del FBI, en la mayoría de las veces, pues es precisamente una persona que estudió para policía y que llevó unos cursos y que a lo mejor llevó un seminario sobre, no sé, pelos y fibras o sobre huellas dactilares, y entonces la envergadura del FBI lo hace que se presente en un juicio, pero no necesariamente estudió o dactiloscopía o psicología o el otro. Entonces, de idoneidad,
tenemos más tradición de incluir científicos en los juicios nosotros que en Estados Unidos. Yo trabajaba con unos colegas en un seminario que eran abogados litigantes de la defensa en Nueva York y me decían, nosotros ni siquiera forenses utilizamos. Nosotros utilizamos testigos, o sea, para nuestros juicios, pues. Sí, a mí me pasó exactamente la misma apreciación que a ti, en lo que es en relación que las nuevas tecnologías, lo que es la tecnología en la recreación del escenario del suceso, que es mi especialidad. Ajá. Me ha tocado vincularme con expertos locales de Estados Unidos y con gente que ha trabajado en juicio. Y la verdad que en las charlas que nosotros tenemos, eso no tiene tanta formación y tampoco tanta creatividad en lo que es las técnicas para recrear el hecho o para resolver el caso concreto, ¿no? Claro, y mira, yo a lo mejor lo que te voy a decir, y hasta a lo mejor me voy a más profundidad, pero si nosotros tomamos la literatura científica, digamos, de la investigación forense antes de los años 60 en inglés, es mucho mejor que lo que vimos, por ejemplo, después del caso de O.J. Simpson. Es decir, después del caso de O.J. Simpson, después de la venida de las series de la televisión, como ellos tienen un sistema de pares, de juez, de jurado, pues, de ciudadanos, sí, se ha vuelto mucho más teatral y espectacular y los medios de comunicación han influido en lo que les parece que eso no evidencia. Pero si tú te vas para atrás, o por ejemplo, incluso vas a Europa a revisar los textos de Hans Gross, que tienen ya más de 100 años, piensan mucho más en términos metodológicos qué es una investigación forense o, como tú dices, qué es una reconstrucción criminal. Nosotros precisamente hicimos un peritaje o una investigación forense de reconstrucción criminal que acabamos de entregar a una fiscalía como peritos independientes en un caso de suicidio que resultó ser feminicidio. ¿Dónde? En acá en Aguascalientes, en México. Y lo interesante es esto. Lo interesante es que el lenguaje, por ejemplo, latinoamericano, acá se utilizaba algo que era no le llaman reconstrucción, reconstrucción, bueno, una cosa es la reconstrucción criminal, que es una actividad científica, y otra cosa es como esta actividad ministerial de ir a la escena del crimen y hacer preguntas y cómo se ven las cosas por aquí o por acá, ¿no? Explico cuál es la diferencia, que creo que es la más importante. El contexto. Si tú no entiendes el caso, si no investigas el caso, si no sabes quién vive en esa casa, si no sabes el historial clínico de las personas, lo que se está haciendo ahí realmente es más teatral que lo que otra cosa. Es decir, la escena del crimen, y esto es algo que lo vemos muy seguido, ¿no? Por ejemplo, vemos la serie de Bones, ¿no? Y entonces llega un médico forense y ve unos huesos y dice, oh, este desgaste es muy típico de una persona que no sé qué, ¿no? Y llegan a conclusiones y dices, bueno, hasta que no tengas el historial químico, la toxicología y una investigación, ese tipo de conclusiones o ese tipo de hipótesis son hasta estorban, ¿no? Entonces, en concreto, Estados Unidos, precisamente ahorita estamos trabajando un caso en Estados Unidos en donde, por ejemplo, a una persona no se le se le hizo un interrogatorio de 7 horas con una discapacidad, en este caso esquizofrenia, y la persona parece que acabó confesando lo que no había hecho, por ejemplo, ¿no? Sí. Y acá lo que hacemos es pues, la brutalidad policíaca y tortura, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces, efectivamente, cuando se habla de la deficiencia de la investigación y criminal y forense es un problema mundial. ¿Por qué? Porque este es un tema de ciencia contra el sistema de derecho y contra burocracia. La ciencia siempre va a meter en problemas a los sistemas de justicia, porque los sistemas de justicia tienen agendas políticas que a lo mejor son invisibles para los científicos forenses. Entonces, en concreto, hablando de este problema, lo que les quiero decir es, los suicidios no se investigan. Los suicidios no se investigan. Es decir, llegan, ven una persona que parece que se ha colgado o que se ha disparado y entonces, pues vámonos por el suicidio, ¿no? El tema es un suicidio no se investiga como suicidio, se investiga como feminicidio. Y esta es una discusión larga y es una discusión toda la vida que nosotros, por ejemplo, hemos diseñado protocolos para diferentes fiscalías y hemos capacitado en diferentes partes de Latinoamérica, en Estados Unidos también, utilizando el protocolo de Naciones Unidas de Latinoamérica, hemos capacitado policías, en este caso en Georgia, y cuando nosotros les decimos, oiga, vamos a investigar esto con perspectiva de género, muchas de las personas todavía tienen así como un escozor de, bueno, es que la perspectiva de género no sé qué sea, y a lo mejor es feminismo. Sí, sí es feminismo, y no solamente es eso, sino también hay elementos técnicos que se tienen que comprender. Por ejemplo, cuando estamos llegando con una persona, voy a quitar el suicidio, lo voy a poner un suicidio en otro contexto. Una persona que es detenida por la policía y después es encontrada que se ha colgado en su celda, ¿no? Y entonces, ¿cómo se tiene que investigar eso? Bueno, pues como una muerte cuestionada,
Lo que se tendría que investigar es quién tuvo acceso a su celda, cuáles fueron los protocolos y los procedimientos de monitoreo de mover a esta persona, porque la gente puede ser asesinada de manera accidental o a veces de manera totalmente intencionada por agentes de la seguridad. Cuando un agente de seguridad tiene una persona, se empiezan a activar una serie de procedimientos para poder proteger su integridad. Y entonces, si hay la falta de una persona, es decir, si muere, pues entonces no vamos a decir, bueno, se suicidó. No, bueno, es que para decir que alguien se suicidó se tiene que investigar sus antecedentes, los procedimientos, se tiene que hacer una reconstrucción criminal para ver si es incluso posible lo que haya sucedido. Obviamente tiene que haber una autopsia médico-legal, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo que se resuelve en un día. En nuestra experiencia, lo que hemos visto es, en México en particular, los suicidios es una de las formas de ocultar feminicidios o infanticidios también. Es decir, se sabe que los investigadores no investigan este tipo de casos, simulan suicidios y entonces es muy fácil dar carpetazo a esto. Una de las razones es las que acabo de decir, la falta ya concreta y estructurada de realmente una capacitación adecuada, y la segunda también tiene que ver con que muchas de las veces la fiscalía dice, bueno, cuando yo acuso a alguien me va a implicar o un caso que voy a abrir, me va a implicar trabajo y también me va a implicar un abogado de la defensa que me va a empezar a generar pues dificultades. Entonces, en concreto, tendríamos que pensar que para poder estudiar, toda en México y en Latinoamérica, Guatemala tiene su ley de femicidio, Panamá tiene su ley de femicidio, Colombia tiene su ley de feminicidio, México tiene su ley de feminicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en estos países hay una muerte de una mujer en condiciones de violencia, se investiga de inmediato como feminicidio. Así haya sido un atropellamiento, es decir, que la hayan arrollado con un auto, así haya sido un aparente suicidio, así haya sido una aparente intoxicación. La intención siempre, y esto es en las ciencias forenses, no nada más es la perspectiva de género, investiga la posibilidad que abarque muchas más actividades de investigación, no las que te signifiquen menos. ¿Por qué? Porque esto se llama ciencia. La hipótesis no la comprueba solamente buscando los indicadores que te la corroboran. Esto se llama error de sesgo, sino que vas a ir a buscar toda la información para ver cuál te corrobora y cuál te descarta. Una de estas formas, las formas de abordar, entonces, bueno, ya pasando al abordaje, algo que se tiene que hacer y que falla mucho en la investigación de feminicidio es algo que se denomina la victimología forense. La victimología forense es una subdisciplina de la criminología forense que la pueden ejercer, digamos, policía, criminólogos forenses, psicólogas forenses, que básicamente se trata de recoger información de la víctima para tener contexto. Y esto es muy importante. En los casos en los que hemos trabajado, les platico, por ejemplo, un caso. Es un caso de una mujer que es acusada de haber asesinado a su hija y la persona tiene una enfermedad mental, ¿no? Diagnosticada, que es esquizofrenia, ¿no? Y entonces la discusión ahora se convirtió entre si la persona es imputable o inimputable, es decir, si puede enfrentar un juicio o no lo puede por sus condiciones psicológicas. Pero esto es una pregunta interesante, sí, pero para que una investigación tenga sentido, se tendría que saber sobre la víctima, en este caso la niña, y en este caso también se tenía que investigar a quien se está acusando, a la madre. ¿Por qué? Piensen ustedes toda la información del contexto y del historial de la víctima que, por ejemplo, nos podría apuntar la motivación del agresor. ¿Cómo podemos saber la motivación del agresor? Bueno, pues si no tenemos información financiera, si no tenemos información de precedentes de, por ejemplo, de acoso laboral, o si, por ejemplo, investigamos lo suficiente y nos damos cuenta que esta persona tenía muchas deudas, por ejemplo, a lo mejor eso podríamos empezar a especular que sí está asociado al suicidio. O si tiene un seguro, por ejemplo, a lo mejor podríamos pensar otra cosa, etcétera, etcétera. Es decir, si no tenemos el contexto de las víctimas, no tenemos la capacidad de poder hacer ningún tipo de inferencias. Esta es la parte que falta. ¿Y saben por qué falta? Por lo que ya hemos dicho, pero también porque en la televisión no aparece. La gente no, si se fijan ustedes cuando hablamos de Criminal Minds y ese otro tipo de cosas, lo que se ve es, empiezan de repente a inferir quién lo hizo. Es como una adivina quién, ¿no? Es este juego de mesa que
que se suele tener, ¿no? Donde entonces tú vas diciendo, ay, le acuchilló de tal forma, es una persona que sabe usar armas, a lo mejor tiene antecedentes militares, ¿no? Y entonces empiezan a investigar personas con antecedentes militares. Eso no pasa en la vida real. En lo que pasa en la vida real es, por ejemplo, si se llega a una escena del crimen, lo que debemos de preguntarnos es, ¿quién vive ahí? ¿Cuándo fue la última vez que entraron? ¿Quién paga la renta? ¿Quién es esta persona que se encuentra aquí? ¿Dónde estudia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Tenía algún tipo de relación sexoafectiva? Etcétera, etcétera. Si no se investiga eso, olvídese usted de que si la huella significa tal cosa o la sangre se está movida. Todo eso, en ese momento lo que se hace es tomar fotos, muchas fotos, todas las fotos, y recoger la mayor parte de la evidencia para poderla llevar al laboratorio. Mientras se hace esta investigación y luego se pone todo sobre la mesa, entonces podemos empezar a establecer hipótesis, no antes. Y ese es el asunto con los suicidios y la perspectiva de género, que la perspectiva de género de manera muy inicial supone dos cosas importantes, que se tiene que recoger información del contexto y se tiene que hacer una investigación vasta, y segundo, que quienes lo hagan tengan la capacidad de poder ver las variables de género en la violencia, porque ese es el otro tema. El otro tema es que cuando se recoge información, y aquí quisiera hablar sobre la autopsia psicológica, depende de quién pregunte. Hay un dicho francés que dice, solamente se ve lo que se conoce, ¿no? Si no conoces algo, no lo vas a ver. Si tú no entiendes lo que es la violencia simbólica, no la vas a ver. Si yo vivo violencia en mi vida cotidiana, si yo soy una persona que considero que es, no sé, que está bien, por ejemplo, restringir el movimiento de mi pareja o lo que sea, pues obviamente cuando lo escuche de otras personas o soy víctima de violencia, pues no lo voy a ver, pues. O si solamente tengo una formación clínica, pues solamente voy a ver eso. Solamente vemos lo que conocemos. Por eso se requiere un entrenamiento profundo en derechos humanos, en contextos históricos y obviamente en perspectiva de género para poder hacer una investigación de este tipo de violencias. Doy un ejemplo que últimamente he dado mucho porque me ayudó mucho. Una colega estaba investigando un caso sobre abuso sexual infantil y involucraba a clérigo, a un sacerdote, pues. Y entonces ella, durante su investigación, no solamente del caso, sino del contexto del caso, se puso a indagar con respecto a precisamente abuso sexual y estructuras religiosas. Y descubrió, pues algo que no es un descubrimiento, sino más bien es información que se encuentra ahí, pero ni yo la había leído y ella apenas, digamos, la encontró y le cambió mucho la perspectiva, a mí también, que existe un llamamiento por parte de Naciones Unidas al Vaticano con respecto a eso, que tienen que establecer medidas porque existen violencia estructural que hace que se mantenga el abuso sexual y se oculte. En concreto, si tú estás revisando un caso en sí y no entiendes los problemas estructurales, no los vas a ver. Vas a pensar que es ese caso y no son todos. Por eso se tiene que tener visiones distintas del problema. Y esa es una de las partes que más vemos hace falta en el entrenamiento forense. Es muy técnico, no se comprende que hay que comprender, pues. Entonces, bueno, la autopsia psicológica, nosotros hemos escrito al respecto y bueno, hemos utilizado y hemos colaborado sobre todo en casos en donde se ha hecho autopsia psicológica y básicamente lo que nosotros proponemos es que debe ser una técnica que tenga una aproximación de derechos humanos. Lo que normalmente se ha hecho, y nosotros hemos tenido colaboraciones, por ejemplo, con la maestra Teresita, que ella es la creadora del protocolo de autopsia psicológica, es que de manera tradicional la autopsia psicológica ha tenido un enfoque clínico. ¿A qué me refiero con enfoque clínico? Bueno, que la perspectiva en general, primero la técnica como tal y luego ya después la perspectiva como tal, se trataba de manera muy, lo voy obviamente a sintetizar de manera muy burda, no es lo que se hace, pero de manera general como para que tengamos un punto de comparación. Lo que se hace es ver si esta persona, entrevistando a sus allegados, tenía algunos indicadores asociados al suicidio, como por ejemplo, no sé, pues anunciar que se va a suicidar, o algunos cambios de estado de ánimo, o aislamiento, o empezar a regalar sus cosas, o algunos indicadores clínicos psicopatológicos, pues. Pero si lo notan, entonces aquí el trabajo es decir, lo voy a decir así, es como si todo lo que cayera entre lo azul y lo verde, ¿no?, fuera algo asociado estadísticamente importante al suicidio. Y entonces yo lo que veo y voy y le pregunto a las personas es precisamente lo que sea azul y verde, y lo que va siendo azul y verde lo voy metiendo aquí.
En concreto, lo que estamos haciendo es un ejercicio básico de comparar y categorizar. Pero recuerden que esta categorización, ya lo veíamos, es una categorización estadística. Esto no quiere decir que estas personas necesariamente se han suicidado o no. Lo que nosotros proponemos es precisamente y lo que hemos hecho es una autopsia psicológica desde una psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que supone, entre otras cosas, y es lo que voy a tratar de explicar de manera sintética, primero se ve el caso de manera cualitativa, ¿no? La psicología forense lo que dice es, a ver, lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno histórico, es decir, que sucedió en un momento y en un contexto y no se repite este caso, y lo que tenemos que ver es precisamente este contexto y ese caso en particular, y no necesariamente empezar a compararlo, y que la investigación es cualitativa, es decir, es un fenómeno, y ese fenómeno no se repite. No se trata, pues, de aplicar un test, y el resultado del test será la evidencia más importante. Los datos cuantitativos simplemente sirven para ver ciertas consistencias en la información y luego hacer una interpretación metodológica que nos permita decir algo. Lo que les quiero decir, pues, es que muchos de los enfoques en Latinoamérica de psicología forense se han basado en la idea clínica. Incluso las preguntas que normalmente se le hacen a los investigadores, hablando de psicología, son preguntas clínicas, referidas al daño psicológico, por ejemplo, ¿no? Que me diga la psicóloga qué tipo de daño tiene, y bueno, no solamente qué daño tiene, sino qué reparación de daño le podemos dar, ¿no? Por ejemplo, en mi país todavía muchas veces la reparación de daño se entiende como psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una mujer ha sufrido violencia, se le da psicoterapia, se le hace una evaluación para poder establecer si tiene efectos de la violencia, y en este caso esos efectos tienen que ser clínicos, no sé, estrés postraumático, lo que ustedes quieran, y luego después, bajo esa misma lógica, lo que se quiere es darle reparación de daño, que lo digo entre comillas porque la psicoterapia no es reparación de daño, la psicoterapia es una herramienta muy importante que acompaña, que ayuda, que es un derecho de las víctimas, pero la reparación de daño es un derecho que va mucho más allá de esto, ¿no? Pero bueno, esas son las implicaciones de la psicología clínica tradicional latinoamericana. Lo que ha empezado a surgir es esto que nosotros hemos tratado de agrupar en este concepto que se llama psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que entiende primero que nuestra labor no es ser auxiliares del sistema de justicia, sino ser investigadores activos que tratan de comprender algo y que incluso establecen sus propios objetivos. No participamos de manera guiada, ¿no? Lo que se nos diga, sino que más bien nosotros tenemos que tener una visión un poco más hacia atrás, crítica, ¿no? El abordaje es ideográfico, lo explico muy rápido. El abordaje ideográfico es un abordaje que tiene que ver con, esto viene de las teorías de la personalidad, es un concepto que surgió de las teorías de la personalidad, pero que ahora se explica o se aplica de manera mucho más general digamos, en diferentes contextos. En este caso nosotros lo aplicamos para decir, otra vez, hay que conocer el caso en sí. Las categorías diagnósticas no tienen mucho caso a menos de que se le vaya a dar algún tipo de tratamiento a la persona. Aquí lo que se quiere comprender es esta persona en este contexto y en este crimen, no ver cómo se relaciona con los otros. Hay que recoger la información de manera vasta usando protocolos, y estos protocolos que sean estándares internacionales, es decir, utilicemos los grandes protocolos. Nosotros hemos trabajado con el protocolo de Estambul, que es el protocolo asociado a precisamente el protocolo de Naciones Unidas para investigar tortura y malos tratos durante las detenciones por parte de autoridades, el protocolo Minnesota, que es el que tiene que ver con las desapariciones, y el protocolo de feminicidio, que es el de Naciones Unidas, que tiene que ver precisamente con la violencia de género y el feminicidio. Estos son los protocolos con los que nos debemos de trabajar. No hay necesidad, muchas veces la formación es muy técnica, les enseñan una técnica. El tema son los protocolos te dan guías y nosotros tendríamos que citarlos y utilizarlos. Y utilizando una perspectiva interseccional. Para quienes no conozcan el término, la perspectiva interseccional es una postura, una visión de que existen diferentes grupos que resultan vulnerables por variables que están, por ejemplo, asociadas con su edad, ¿no? Vivimos cuando son niños o niñas, pues no se les dan las mismas condiciones, viven en una desigualdad de poder, ¿no? O si son más, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? O personas de comunidades indígenas, o ser mujer. En concreto, una perspectiva interseccional nos ayuda a comprender que vivimos en un mundo profundamente injusto y que los hombres tenemos ciertos privilegios y que tener cierta piel
te implica otros tantos, y que estas diferencias están sostenidas por elementos culturales, estructurales, y al final se van a poder manifestar en relaciones de poder individuales. Si somos capaces, pues, de poder establecer estas variables en nuestro análisis, por lo menos en la forma en la que lo vemos, finalmente esto nos va a poder permitir hacer evaluaciones psicológicas forenses mucho más justas, porque recuerde que la violencia que estamos viendo, no, ahora sí que olvídese usted, violencia es violencia, ¿no? Pues si tú dices que violencia es violencia, pues no eres un experto en violencia, ¿no? Hay violencia de todo tipo, de todas magnitudes y de todas las variables, pues. Y la perspectiva interseccional, que les invito para quienes no conozcan el concepto que lo revisen, obviamente también incluye la perspectiva de género. Y esto es muy importante, que lo psicológico, al final del día, esté en correlación constante y se esté revisando con el análisis de la evidencia conductual, que en este caso es el análisis de la evidencia física. Si nosotros no podemos, si no se puede comprobar, por ejemplo, el caso que hubo acá en México, una mujer que dice su expareja, creo, que se había colgado de un teléfono, de estos eran alámbricos, de esos que todavía se utilizan en las calles, ¿no? Y entonces esa persona se cuelga y se suicida, pues, ¿no? En un acto de arrebato emocional, ¿no? Entonces esto le dice a los investigadores, y entonces la fiscalía lo que dice es, pues hay que investigar si la persona tenía algún tipo de trastorno, ¿no? Y entonces hacen esta autopsia psicológica donde van y le preguntan a la gente, oiga, ¿y cómo era su conducta? No, pues que sí, la persona era así o asá. Y entonces a lo mejor en esta autopsia psicológica lo que acaban diciendo es, pues sí, ¿no? Pues sí, la persona parece que tenía enfermedades o tenía algún problema. El asunto es que una víctima de violencia, pues también va a presentar estas cosas. Si tú no sabes ver la violencia, solamente vas a ver la punta del iceberg. Y la punta del iceberg es que le mandaba no es el caso ¿no? Pero te mandaba miles de mensajes, por ejemplo, reclamándote. Pero a lo mejor este es el resultado de un proceso de violencia o de control o de abandono, lo que tú quieras, pues, ¿no? Es decir, tienes que ver el contexto. ¿Qué era lo que se debe haber hecho desde el principio? Pues ir a ver si era posible realmente, si ella se podía amarrar de esa forma. Lo mismo fue lo que hicimos nosotros, participamos en un caso como parte de peritos independientes, en donde hubo una resolución de un tribunal de justicia, en donde dijo que se había, y esto es importante para todos y todas los que me escuchan de Latinoamérica, no se puede investigar como se quiere, se tiene que investigar como se debe, porque está en juego algo que se llama el derecho al acceso a la justicia, ¿no? O sea, no se puede, la fiscalía no puede decidir, lo voy a investigar con perspectiva de género, sí le voy a echar más ganas y no tanto, ¿no? Y entonces esto ha llevado a que haya resoluciones judiciales que echen para atrás una resolución final, por ejemplo, de una decisión de una fiscalía o de un ministerio público, de decir, esto ya fue un suicidio, caso cerrado. Y entonces, en el caso en que nosotros participamos, hubo una resolución de un tribunal que fue lograda por asociaciones de protección de los derechos, activistas, y la misma familia, y entonces echan para atrás precisamente esto, y un tribunal le regresa el caso y les dice, no, usted tiene que volver a investigar e investigar con perspectiva de género y utilizando protocolos. Y entonces ahí es donde nosotros participamos de manera independiente, lo cual es algo que estamos viendo cada vez más en Latinoamérica, fiscalías que se están abriendo, fiscalías transparentes, que lo que pretenden es decir, bueno, pues entonces, si tenemos esta limitación, vamos trayendo personas que sean expertas en el tema particular en el que nos encontramos. Y entonces este es un caso que ya había pasado 6 años. ¿Qué es lo que se dice en un caso de 6 años? Ya no se va a encontrar evidencia, ya todo se borró. ¿Por qué? Porque esa sigue siendo la visión de la televisión. En la televisión se dicen 2 cosas, ¿no? Había una serie por ahí que se llamaba Las primeras 48 horas, ¿no? Y en esta serie de las primeras 48 horas decía, si después de las primeras 48 horas no se resuelve el caso, ya, no se va a resolver porque, no sé, X, ¿no? Pues claro, más bien lo que te quieren decir es, después de las 48 horas no vamos a investigar nada. Las cosas se tardan en investigar. Claro que nos vamos a tardar más de 48 horas. Es decir, necesitamos toxicológicos, laboratorios, revisión de cuentas de banco. Se tarda todo mucho, 3 meses. Si pasaron 6 años, se pueden encontrar nueva evidencia. Nosotros encontramos nueva evidencia. Nosotros tuvimos que hacer una exhumación para corroborar elementos que estaban dentro del expediente. Se puede hacer esto. En este caso, lo que nosotros encontramos es que en este caso es feminicidio. Es feminicidio. Y aquí quiero hacer una aclaración que me parece interesante para dejarla a su discusión. Muchas de las veces se nos dice, es que nosotros los forenses no podemos utilizar esas palabras.
¿no? No puedes tú determinar eso. A ti lo único que... No, a ver, espérame. La palabra feminicidio y homicidio son palabras que son extralegales. Nosotros en la ciencia lo sabemos y existen. Yo que diga que algo es feminicidio no quiere decir que lo hizo alguien. Eso es decisión del juez. Claro, el juez decidirá sobre la acusación de una persona. Pero hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se nos quiere limitar, la forma en la que nosotros hablamos. Si se revisan los protocolos, nos daremos cuenta de que en realidad nuestra labor, por ejemplo, la de un médico legista, es la de determinar no solamente la forma, sino la causa de la muerte. Perdón, la causa, sino la forma de la muerte. Es decir, que para hacer una autopsia, sorprendente, se requiere contexto. Y en muchos de nuestros países llega el cuerpo, se revisa y se firma un acta de autopsia sin que se tenga victimología, sin que se tenga el expediente clínico, sin que se tenga en cuenta un análisis de la escena del crimen. ¿Cómo va a saber el médico forense si esas lesiones tienen que ver con arrastre, o tienen que ver con el lugar, o son antiguas, o tienen que ver con una enfermedad? No, eso no se puede saber. A ver, la ciencia siempre funciona, los fenómenos siempre se entienden desde el contexto. No es como es lo que pasa es que en la televisión así se hace. Otra vez Bones lo hace, los de CSI lo hacen, pero eso no es ciencia, eso es pues fantasía, es para que sea más rápido pues el capítulo. Entonces, en concreto, en un abordaje, en el abordaje clínico lo que se trata es de comparar y categorizar. Y en el otro abordaje lo que se trata es de comprender desde el contexto. La perspectiva de derechos humanos supone pues una visión una visión que pretende un científico que tenga una visión psicosocial del problema para que pueda, y no solamente de esto, sino que se ayude de la evidencia o de la investigación de la evidencia física para poder llegar a conclusiones, bueno, lo que acabamos de decir. Pero en concreto, no se trata de dar un positivo o un negativo, que es lo que luego casi que básicamente se termina diciendo, sino más bien establecer una evaluación que comprenda, y lo voy a llevar aún más lejos. En una autopsia psicológica, cuando sospechamos que alguien se ha suicidado, por ejemplo, que alguien ha sido víctima de feminicidio y en realidad, bueno, se trata de presentar como suicidio, pues en estos casos en particular lo que nosotros deberíamos de comprender o deberíamos de pretender es no solamente dar cuenta de los elementos de la dinámica de poder entre el posible agresor, bueno, del agresor, perdón, y de la víctima, sino también los elementos que se encuentran alrededor. Es decir, si nosotros vemos que hay negligencia por parte de instituciones a los cuales la víctima había acudido previamente, nosotros tendríamos que poner nuestro peritaje. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que pensar en una visión ecosistémica del problema. La visión ecosistema o el modelo ecológico, que viene incluido otra vez en el Protocolo de Naciones Unidas de Feminicidio, nos habla de que tenemos una tendencia a explicar los fenómenos de violencia desde lo interpersonal, ¿no? El agresor y la víctima. Pero no nos damos cuenta que existen los círculos comunitarios, los círculos culturales, que son, o los círculos estructurales, las leyes, por ejemplo, que es lo que hacen que finalmente se derive en este acto particular de violencia. Si nosotros dentro de nuestra investigación primero no los comprendemos, los hacemos invisibles, y si los empezamos a comprender, los podemos empezar a incluir en una lógica de reparación de daño. Entonces, bueno, aquí están estas dos en esta comparación, y a eso se refería la autopsia. Obviamente esto requiere mucho más tiempo, explicarles cada uno de ellos y las técnicas y todo eso, pero lo que quiero mostrarles el día de hoy es como la aplicación en este tipo de casos. Por ejemplo, yo tuve un caso también de una adolescente que es la acusada de asesinar a su padre, y la primera reacción, pues, es que un adolescente que mata a su padre porque quería ir con el novio, ¿no? Y entonces se utiliza todo este discurso que es de los medios de comunicación, que obviamente tiene que ver con el machismo, ¿no? La idea de un adolescente matando a su padre es como porque es egoísta o por lo que tú quieras, ¿no? Porque es adolescente, que también vivimos en un país en donde los adolescentes, la juventud se criminaliza, ¿no? Y entonces, si nosotros no nos damos cuenta de los contextos que están ahí asociados, por ejemplo, los contextos inmediatos de la noche en sí cuando sucede, y luego los contextos de desarrollo de la víctima, que sería victimología forense, y luego los elementos históricos que tienen que ver con la historia de esta persona asociada, por ejemplo, a su relación y a la frustración de vivir explotada y en este caso básicamente encarcelada, pues entonces no vamos a comprender ni la motivación ni el contexto. Y a diferencia, pues a lo mejor acá la psicóloga o el psicólogo va a acabar diciendo, pues es que la persona tiene
antecedentes de enfermedades mentales y por eso, ¿no?, hace tal cosa. Para poder hacer una autopsia, pues entonces tendríamos que hacer algo que ya platicaba, que es la reconstrucción del crimen. La reconstrucción del crimen es un concepto, es un tipo, pues, de evaluación forense, es un concepto científico. La reconstrucción del crimen es agarrar toda la información, a ver, la voy a tratar de sumarizar: la victimología forense, la investigación de la escena del crimen, el análisis de la escena del crimen, la evidencia física que se ha llevado al laboratorio y el análisis psicosocial, y se junta todo, y entonces esto es lo que acaba siendo una reconstrucción del crimen. En una reconstrucción del crimen es donde hasta se pueden hacer pruebas, digamos, físicas para poder ver si, por ejemplo, básicamente un material puede sostener ese cuerpo, o si una persona con un problema de visibilidad tendría sentido que se quitara los lentes y apagara la luz para poder hacer un nudo, por ejemplo. Que esta es la parte que hace ratito que me preguntaban sobre qué tanto es la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica. Creo que pasa lo mismo, pero hay una visión distinta. Por ejemplo, en los países anglosajones sí se tiene una idea como más holística de ver el problema. Como que las cosas que son de sentido común las adoptan. Y acá nosotros tenemos una discusión sobre lo que es sentido común y no es sentido común, sobre lo que es objetivo y no es objetivo, que es una discusión así como, pues, bastante como escolar. ¿Tienes una pregunta? Aurelio, te quería consultar en atención justamente de que las preguntas que abrí recién el chat son más de 1.800 personas conectadas, así Muchas que gracias. tuve que hacer elecciones de preguntas, disculpen Sí. a aquellos que no vamos a poder dar respuesta, pero al final vamos a tratar de hacer algunas respuestas generalizadas. Básicamente, una de las consultas reiterativas es ¿en qué países se está trabajando o se está trabajando bien el tema de la autopsia psicológica? Porque, bueno, sabemos la utilidad que tienen. Yo puedo dar fe en base a la experiencia que he tenido acá en Córdoba con el trabajo que hacen desde Policía Judicial, pero bueno, se ve que es una pregunta generalizada y en atención que estás justo Claro. hablando de Estados Unidos y comparando, por ahí no sé si vos tenés conocimiento sobre eso. Mira, yo sé, de lo que yo conozco es acá algunas fiscalías en México, por ejemplo, hablando específicamente de la Fiscalía de Aguascalientes, el Departamento de Psicología ya ha hecho autopsias psicológicas con este enfoque. En Querétaro también ya han hecho algunas así. Conozco, por ejemplo, en Colombia, donde se ha adoptado, a lo mejor no el término autopsia psicológica, pero por ejemplo se ha adoptado el término victimología forense. Colombia en particular tienen una tradición, bueno, la han perdido un poco, pero sí había unidades de perfilación. Ahorita precisamente vamos a hacer una capacitación con las unidades, y esto creo que es interesante, como para que entendamos hacia dónde está yendo esto. En Colombia en particular, se están empezando a hacer investigaciones que tengan que ver con las dimensiones de la víctima. Explico esta dimensión: cuando son defensores de derechos humanos. Y entonces nosotros vamos a capacitar precisamente una fiscalía especializada que lo que va a ir a ver es todo esto que estoy explicando, pero además el lugar de la persona en el entorno social, en concreto, para poder determinar si la motivación de asesinarlo era para poder desestabilizar una estructura de defensa de la tierra, por ejemplo. Entonces, realmente cuando se habla de lo que quisiera decirles es, el término autopsia psicológica es un término que es más bien antiguo, que ahora lo que se está haciendo es tratándolo de renovar, pero que más bien lo que se trata es de nutrir de todas estas tendencias que tienen que ver con el análisis de la evidencia conductual, psicología forense con perspectiva de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ajá. Y otra pregunta en relación al tema de protocolos. Sí. Porque no hay que trabajar como a uno le parece, sino como debe ser, y a partir de eso es seguir protocolos. Pero Claro. los protocolos iniciales de Teresita García Pérez, la cubana, fueron hace mucho tiempo. ¿Se han actualizado, modificado? Quería hacerte esa pregunta, más que nada personal. Mira, yo incluso he platicado directamente con ella, la vi el año antepasado, pero bueno, tú sabes, porque tú también tienes relación con ella, que es complicado comunicarse con ella por el tema del internet donde está. Pero a lo que voy es, estamos precisamente trabajando con ella yo platiqué de todo esto que le estoy platicando en vivo con ella, y ella me decía que precisamente, bueno, pues es que ella no lo había pensado desde la perspectiva de género para ese problema, sino del tema del suicidio, de la muerte cuestionada, lo que sea. Y entonces lo que tendríamos que actualizar, si pensamos en un protocolo, es en el estado del arte. Explico, por ejemplo, las concepciones que se tenían del suicidio en la época en que Teresita hace su protocolo, pues ya han cambiado. Pero eso no quiere decir que pierda validez su protocolo, sino que lo que se hace es que uno tiene que actualizar
el conocimiento científico que se tiene. Por ejemplo, el protocolo de Estambul se hace a finales de los años 80, que es el de tortura, y a lo mejor los estudios eran escasos y ahora existen mucho más estudios. Entonces son como diferentes conceptos, pero en general lo que tendríamos que tomar en cuenta es que tendríamos que no solamente ser capaces de usar protocolos, sino de estar al pendiente revisando evidencia científica contemporánea. Gracias, Aurelio. Seguimos. Vale. Voy a tratar de terminar las siguientes diapositivas, porque si tienen algunas preguntas con mucho gusto, porque yo creo que es lo importante. Finalmente, algunas propuestas, ¿no? Primero, la inclusión de educación con perspectiva de derechos humanos, obviamente con perspectiva de género, para la currícula educativa de formaciones de criminología y criminalística. Entiendo que muchas personas que se están conectando son o estudiantes o maestros, maestras de criminología y criminalística. Pensemos qué tanto nuestra currícula incluye temas como derechos humanos, qué tanto se nos habla de perspectiva de género, qué tanto se nos habla de la perspectiva interseccional, qué tanto hablamos de pobreza, qué tanto hablamos de violencia estructural. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra educación, sobre todo yo estoy hablando específicamente del caso mexicano, es una educación en criminología, pues, carente de todos estos conceptos. Por eso los escuchamos decir menores, dicen que la perspectiva de género no funciona, o que eso no es científico, cosas que escuchan de sus maestros, cosas que escuchan de ponentes. A mí me ha tocado estar en convenciones hablando de feminicidio con otras colegas y escuchar a un ponente hablar no ha leído el protocolo, pues. Y ese creo que es un problema de nuestra comunidad y me da mucho gusto que se encuentren tantas personas conectadas porque yo creo que la mayoría de los estudiantes están pensando que si estamos enfrentándonos a los problemas desde otra perspectiva. Entonces, en concreto, hay un retraso en las universidades, en la comunidad de profesionales de las ciencias forenses y tenemos que atenderlo. Para los profesionales, lo que se requiere es lo que estamos platicando, entrenamiento en protocolos, en metodología, en el estado del arte y pensamiento crítico. Protocolos, utilizarlos, establecerlos, que sean la guía hasta para revisar el reporte. Metodología, ciencia, pues, ¿qué es ciencia? ¿Qué no es ciencia? ¿Qué es ciencia en la corte? ¿Qué es ciencia, digamos, fuera una ciencia de investigación estadística? ¿Qué es el estado del arte? De que esto, cuando estoy hablando específicamente del suicidio, ¿cuáles son las nuevas investigaciones sobre, por ejemplo, ideación suicida? Y cuando hablo de pensamiento crítico es comprender los fallos estructurales que tienen nuestras instituciones para investigar. Yo vengo de esta escuela, digamos, porque yo trabajé con el tema de crímenes de Estado, de tortura. Y entonces a mí se me enseñó que si yo veo un reporte médico donde dice, no, pues la persona estaba bien, eso no significa que la persona estaba bien. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, reportes de Amnistía Internacional que nos explican cómo estos reportes muchas de las veces no son hechos o son simulados. Y entonces tampoco voy a suponer que fue víctima de violencia, pero también si no hay una investigación adecuada, entonces sí hablo de una falta de monitoreo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener un pensamiento crítico y este es otro de los elementos. Estamos ahorita peleándonos porque se usen protocolos, pero creo que ya evidentemente tenemos que empezar a exigirnos un pensamiento crítico los unos a los otros. Finalmente, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues se pretende que esto es lo que se supone que debemos hacer los profesionales, comprender lo que acabamos de ver a partir de estas variables, educar. Nosotros no somos auxiliares del sistema, nosotros estamos para educar en un juicio. Nosotros vamos a educar del método científico, de nuestros hallazgos científicos, de lo que conocemos del contexto, sobre lo que encontramos. Ese es nuestro papel, de ser transparentes, ¿no? Y para ello hay que publicar, para ello es que abrir estos espacios, que los cuales me parece, quiero felicitar obviamente a los organizadores, porque a partir de esto tenemos el alcance que se pueden tener con muchas personas y el intercambio entre diferentes colegas de diferentes países. Y sobre todo empezar a atender a la transdisciplina. Yo trabajo concretamente con el doctor Brent, él trabaja desde la evidencia física, el análisis de la evidencia conductual, y yo me encargo de los temas psicosociales. Hacemos equipos para revisar un caso, ¿no? El punto de vista criminalístico, el punto de vista psicosocial, el punto de vista del análisis de la evidencia conductual. Así es como se trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos los casos de pena de muerte, porque está en juego la vida de alguien. Y eso es acceso a la justicia. El tema es que todos los casos se deberían de trabajar así, con expertos y expertas en diferentes temas y de diferentes perspectivas. Aurelio, justamente tocando ese tema de lo que es el estudio de la prueba técnica para luego hacer el estudio criminológico o de psicología forense en la autopsia psicológica, la pregunta es, ¿qué pruebas ustedes analizan o qué tiene que tener en cuenta un perito que trabaje el escenario del suceso para una autopsia psicológica? ¿Qué es lo más importante?
Muy buena pregunta. Esa es una pregunta que nos hicieron el otro día que estamos haciendo la capacitación, precisamente de esto. Habría que distinguir entre lo que es el técnico de la escena del crimen y el criminalista. ¿Cuál es la diferencia? El técnico de la escena del crimen, por ejemplo, en nuestro país será aquel, y en Estados Unidos, el que va y hace documentación, ¿no? Documenta la escena del crimen. ¿Me explico? Y este técnico, que también acá le llamamos criminalista de campo, en realidad es un técnico de procesamiento del lugar de los hechos, ya se está cambiando el nombre en todos lados, pero básicamente es una persona que trata de establecer una descripción fiel de lo que está viendo. Y entonces, para poder hacer una descripción fiel, tiene que seguir otra vez protocolos. Por ejemplo, lo que se suele hacer en mi país es que se le toma muchas fotos al cadáver, o a las manchas de sangre, o a las cosas que les llaman la atención. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos saber fotos que se deberían de tomar, ir a tomarle fotos a las entradas y las salidas, por ejemplo. Fotos de contexto, fotos de alrededor, para que nosotros podamos, otras personas, no ellos, y esto es importante, que a lo mejor serán los criminalistas, van a poder entonces decir, aquí lo que hizo falta tal cosa, buenas fotos para poderlas agrandar. No saben de verdad, digo, parece como de televisión, pero muchas de las veces la gente toma fotografías que no se ve por la luz que se encuentra ahí, y después ya revisándolas en digital podemos ver cosas porque nosotros ya tenemos hipótesis. En concreto, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona en una escena del crimen? No tener hipótesis. No estar pensando, se suicidó, entonces voy a ver lo de la cuerda. Hay que tomarle foto a la cuerda, pero también hay que ir a revisar su cuarto y hay que tomar fotos de la ropa, pero también hay que revisar fotos de la entrada, pero también hay que ver si hay cuadernos, las computadoras, la evidencia digital. Al que le toca llegar al principio, le toca no le toca hacer muchas inferencias, sino registrar de la manera más adecuada. A los que vienen después, les toca hacer preguntas que se puedan responder volviendo a revisar esta información. Me imagino que debe ser de mucha utilidad para ustedes el estudio de los aparatos celulares. Totalmente. O sea, imagínense la cantidad de información que existe cuando hablamos de perspectiva de género entre las personas, por ejemplo, la pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente ahí se encuentra todo. Por eso es que muchas de las veces en este tipo de suicidios el celular está destruido, ¿no? Es como muy común, así, la computadora se destruyó. Pues sí, porque el agresor está tratando de ocultar evidencia. Hay una pregunta muy interesante que se repitió, es ¿qué pasa cuando puede ser que se dé que una persona que no tenga rasgos suicidas, sin embargo, lo mismo se suicide? Puede ser, o sea, si la literatura dice... La conclusión de ustedes de la autopsia psicológica es, por ejemplo, de que no tiene rasgos suicidas, pero no obstante ello, pues se puede dar que efectivamente claro. No se represente. O sea, sí puede ser que alguien no tenga, pero también lo que no puedes, o sea, ahí te va. Una cosa es que tú no encuentres psicopatología y otra cosa es que encuentres, por ejemplo, déjate de la psicopatología, que encuentres, voy a dar un ejemplo específico, al otro día había hecho una cita para ponerse uñas o le acaban de dar un ascenso para subir de grado y ganar más dinero, ¿no? O había quedado de hacer, o sea, tenía planes, me explico, tenía cosas que hacer. Una cosa es que no hay indicadores de que se suicide y otra cosa es de pronto que no solamente no hay indicadores, sino que hay esto otro. Cuando existe esto otro, es muy poco probable el suicidio, pues. Entonces, por eso tenemos que ver otro tipo de alternativas. Por eso es muy importante que hay que alejarnos un poco de la parte psicopatológica, porque no necesariamente aquí es donde vamos a ver toda la información, sino más bien sería la perspectiva psicosocial. Perfecto, me parece genial. Lo que voy a hacer ahora es activar el chat, comentarle también a los asistentes que ahí tienen la opción para obtener el certificado. Es el diploma que va a estar certificado por Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Harvard de México. El costo es de $5. A la derecha tienen la opción de transformarlo a su moneda local para abonarlo a su moneda local y también pueden hacerlo por PayPal o por algún pago local como OXXO o Rapipago, ¿sí? Activo el chat, así que para hacer las preguntas de cierre al profe. Lo que necesitan. Yo no veo el chat, ¿o sí lo debo de ver? Sí. El tema de que ustedes concurran a la escena del crimen, ¿se suele dar eso o no? No, a ver, y yo creo que es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como sale en la televisión, la gente cree que ir a la escena del crimen es como algo como que todos debemos de hacer, pero no, es chamba, es un trabajo específicamente de alguien, que es lo que acabo de decir, de la escena del crimen. Es como, por ejemplo,
A ver, pero usted entrevistó a la víctima, no, pero es que ese es trabajo de otra persona. Habrá quien, por eso es que el trabajo es ir, documentar, y a partir de esta documentación que otras personas puedan acceder a ese documento. Entonces, quienes van a la escena del crimen realmente son técnicos, es decir, son los que recogen la escena. En este caso en particular, del caso que les estuve hablando, nosotros sí fuimos y regresamos a la escena del crimen, ya ha pasado mucho tiempo, ya era una casa de otra persona, pero necesitamos hacer algunas pruebas. Pero otra vez lo que les quiero decir a la gente, la idea de que estar en la escena del crimen de alguna forma es como te da superpoderes, no hay ninguna idea. O sea, la idea es precisamente que quede documentado. ¿Sabe quién no va a la escena del crimen? Los jueces, los que toman la decisión. ¿Sabe quién no va a la escena del crimen? Los fiscales y la defensa. No es una garantía, la garantía es más bien la calidad de trabajo que hicieron, lo que les toca ir ahí. ¿Y a vos te ha tocado trabajar posteriormente, un año después, y tener que concurrir a la escena del crimen? Sí, en este caso fuimos 6 años después, de hecho. 6 años después. Y pues lo que se ve lo que queríamos ver ahí es un tema de resistencia de materiales y de ángulos y de cosas así. Y hay mucha diferencia con ir en ese momento, me imagino, desde el punto de vista de la autopsia psicológica, de la información que ustedes requieren. Sí, por eso es muy importante tener muchas entrevistas y mucho contexto. Es decir, entre menos información haya física, pues, o que se pueda desvanecer, por ejemplo, a ver, lo voy a decir con todas las palabras. Si esa investigación se hubiera hecho bien ese día se resuelve. O sea, nosotros no participamos porque se investigó bien y nosotros somos super genios que se va a investigar mejor, sino simplemente porque se cometieron errores. La mayoría de los casos, y tú lo sabes, colega, la mayoría de los casos no son complicados, no son misterios, sino simplemente no se hizo el trabajo que se debería de hacer. Entonces, aunque se pueda perder evidencia, entonces la falta de cierta evidencia nos puede llevar a otra, depende obviamente de cada caso, pero un poco a lo que voy es, sí se pierde evidencia, pero se pierde evidencia física, por ejemplo, biológica, de huellas, etcétera, etcétera. Pero sí, por ejemplo, nos puede llevar a más información que sea evidencia de tipo psicosocial, como por ejemplo saber que esta víctima había sido víctima de violencia previamente y esa era información nueva. Exactamente. Gabriela pide una recomendación de bibliografía para extender un poco más el conocimiento sobre. Miren, les voy a, si quieres te mando a ti, pueden buscar el término autopsia psicológica y mi nombre, y tenemos un artículo publicado junto con unos colegas. Yo lo que les recomendaría sobre todo es el protocolo de investigación de violencia de género de Naciones Unidas. Lo pueden buscar, protocolo Naciones Unidas Feminicidio, y es un documento totalmente gratuito que ustedes pueden encontrar. También si se meten y buscan a mi nombre a Google Académico, también pueden ustedes encontrar, por ejemplo, textos que yo he escrito sobre el tema de tortura o sobre el tema de investigación con perspectiva de derechos humanos. Pueden visitar, por ejemplo, ahí está mi página tenemos un podcast, si les interesa, busquen Psicología Criminal y Forense en Spotify, y ahí hablamos y recomendamos textos continuamente. Perfecto. Ahí después Aurelio nos va a pasar esa información, si lo vamos a subir a la planilla compartida que tenemos de los regalos. Perfecto, con mucho gusto. Van a tener la grabación y van a tener la posibilidad de ir directamente al podcast de su equipo y también a esta publicación que acaba de referir. La última pregunta, y ya para cerrar, ¿les ha tocado alguna vez trabajar de manera conjunta con grafólogos o especialistas en la psicología de la escritura? Nosotros ayer tuvimos una charla de Rafael Cruz de España sobre psicología de la escritura en suicidios. Nos pareció todo muy interesante. Entonces la pregunta es si alguna vez han vinculado el trabajo de ustedes con esa. Nosotros, el caso más importante, digamos, y más relevante en la historia de México en términos de sentencias es el caso de Mariana Lima, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el trabajo que hace la madre de esta víctima, Irinea Buendía, revirtieron igual la decisión del Ministerio Público diciendo esto no es suicidio, esto es feminicidio. Lo que a nosotros nos tocó es revisar ese caso cuando se reabre y dar alguna asesoría muy sencilla tanto a la madre como a los investigadores sobre la exhumación, pero nos tocó tener acceso al expediente, y algo que veíamos era precisamente, en este caso como una muy mala práctica, es que se hizo un análisis grafológico de la supuesta nota suicida, en lugar de un análisis grafoscópico, es decir, para poder ver por qué si había ahí como un texto donde hablaba de cómo se sentía ella, etcétera, etcétera. Y entonces, primero, cuando hablamos de notas suicidas, bueno, yo creo que ya lo vieron ustedes, pero no mucha gente que se suicida deja notas suicidas, y también muchas de las veces este tipo de notas, si se ven como un elemento aislado, puede generar una idea, y en este caso, de hecho,
fue la única prueba que presentaron para que fue suicidio, y en realidad pues fue una nota que a lo mejor le hicieron que hiciera antes de asesinarla, ¿no? Qué interesante, la verdad Sí. que más interesante. Chicos, para comentarle que la semana que viene se va a alargar el lanzamiento oficial de un taller práctico que vamos a hacer online sobre perfilación y psicología criminal, que va a durar 5 días a partir del 4 de mayo, que también va a ser completamente gratuito y con personalidades también de la perfilación y de la psicología forense. Se va a lanzar en esta cuenta de Instagram que le acabo de dejar en los comentarios, así que el que quiera puede seguir para ser los primeros en inscribirse. También para comentarles de que aquellos que han pagado 2 certificados, por ejemplo, van a poder tener la opción de pagar 5 y tener un precio promocional de 5 gratuitos. Así que les dejamos ahí el chat de consulta para que consulten y los que quieran tener esa opción lo puedan pedir por ese link. Así que bueno, Aurelio, realmente muy, muy buena la charla, no, aprendimos muchísimo, se nota que hablas con mucha experiencia, con mucha solvencia. Agradecerte la aceptación de esta charla. Yo sé que tenés una agenda extremadamente apretada y que viajas muchísimo. Bueno, ahora no se puede viajar tanto y gracias a eso creo que te aprovechamos bastante. No, qué mal. Pero siempre agradecido de estar en contacto contigo. Y bueno, le voy a activar el chat para saludarlos a todos ustedes también y agradecerle también su deferencia de estar del otro lado. Y gracias a tantas personas que se conectan durante tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Así que bueno, nos vemos el lunes con la charla de cibercrimen, que lo vamos a enfocar mucho a lo que pasa con esta epidemia, el COVID, a la modificación de los delitos que están produciéndose porque la gente no está robando en la calle ni en las casas y empiezan a hacer estafas por medio del teléfono y por medio de las computadoras. Así que vamos a hablar sobre casuística con un formador de miembros del Poder Judicial, de Fiscalías Generales, y etcétera, casuística y con prácticas para justamente prever que no sucedan estos delitos. Gracias, Aurelio, nuevamente, y bueno, será hasta la próxima. Adiós a todos, chicos. Nos vemos.